puntos cruciales. Primero, un análisis de mención, ¿sí? Que eso es una primera escala que medimos. Y el segundo escala que medimos es la aprobación o no de un trabajo que da el título de ingeniero mecatrónico. Los dos directores en este momento, primero, de antemano les decimos que felicitaciones por llegar a este momento. No todos los estudiantes de ingeniería llegan, y no es una frase de cajón, de llegar acá es un punto importante. Y segundo, felicitaciones, independiente del resultado que tengamos de aprobación o no aprobación de la mención, felicitaciones por estar postulados por su director, y que vamos a analizar pues realmente desde el punto de vista académico esa mención en que está, ¿cierto? Entonces digamos que es muy importante para la escuela hacer los reconocimientos cuando tengan que hacer. Como metodología, vamos a arrancar con 20 minutos de exposición, ¿sí? Nos preparamos para los 30, entonces vamos a negociar, tendrán 25 minutos. No, tranquilo, no es una camisa de fuerza, pero es que lo más importante no solamente está en la presentación, sino cómo defiendan ustedes las preguntas que los dos profesores les hicieron llegar a ustedes en los comentarios previamente. ¿Listo? Tampoco es para que se estresen pues y como les digo a todos los estudiantes, si en un momento determinado usted está bloqueado, se estresa, no sé qué, y se le vuelve, yo se los digo como director, usted llega, respira y vuelve y toma norte. Como docente que soy, en estos procesos yo hago 3 evaluaciones. Una, el formato. 2, la calidad de la exposición. Y 3, esas 2 primeras tendrían que ser desastrosas para que uno diga no hay una aprobación. Pero digamos que la tercera, que es el contenido, esa sí se juega la aprobación o no aprobación de la sumisión, de la sustentación. ¿Listo? Entonces, si no es más, muchas gracias por venir a todos. Profesor Cristian, por venir acá al Morro, acompañarnos a la escuela. Y profesor Peña, muchas gracias. Profesor Álvaro, muchas gracias. Arrancamos, muchachos. Bueno, muy buenos días a los estudiantes, los jurados, muchas gracias por venir. Nuestro trabajo de grado se tituló Algoritmo inteligente para la manipulación de actuadores por medio de una interfaz cerebro-computador. Juan Esteban Arango, uno de los integrantes, está optando para el trabajo, para el título de ingeniero mecatrónico y biomédico. Yo, Julián Cárdenas Mazo, estoy optando para el título de ingeniero mecatrónico. Nuestro director Alejandro Peña. Bueno, este es el contenido pues, que vamos a abordar en la exposición. Empezamos con el problema. Bueno, se puede decir que este trabajo de grado se justifica desde el contexto que tenemos en el país, donde hay una gran población de personas en situación de discapacidad. Pero se ve que hay un rezago en la implementación de tecnologías para ayudar en la rehabilitación de estas personas y mejorar su calidad de vida. Y se ve que hay una brecha grande frente a otros países que invierten más y usan más estas tecnologías y no tienen una población tan grande como la que tiene Colombia de este tipo. Entonces hay que hay una oportunidad muy grande en el uso de estas tecnologías, como la tecnología de la interfaz cerebro-computador, que ha venido evolucionando a través de los años y mejorando mucho, y que pueda aportar a mejorar esta calidad de vida de las personas. Es por eso que esta tecnología de interfaz cerebro-computador se vale del estudio de reconocimiento de patrones. Entonces nuestro objetivo que nos propusimos fue desarrollar un algoritmo inteligente que nos permitiera procesar las señales que se usan en la interfaz cerebro-computador para finalmente poder manipular un actuador. Y para eso nos definimos 3 logros principales a cumplir para llegar al objetivo general, que fue, primero, identificar un sistema confiable de adquisición. Segundo, diseñar el algoritmo inteligente que permitiera hacer ese reconocimiento de patrones de señales. Y como tercera etapa, fue una etapa para evaluar el desempeño del interfaz cerebro-computador. Primero hay que tener en cuenta unos conceptos que son importantes. El sistema nervioso central es el sistema nervioso mayor del cuerpo, es el sistema mayor del sistema nervioso, y junto al sistema nervioso periférico juega un papel fundamental en el control del comportamiento del cuerpo humano. El sistema nervioso periférico
de estímulos internos y externos se los comunica al sistema nervioso central y se encarga de procesarlo, analizarlo y coordinar respuestas a los órganos efectores para que ejecuten una actividad. Este sistema nervioso está compuesto de células nerviosas llamadas neuronas. Estas neuronas transmiten la información a través de potenciales de acción, que se da por el cambio de concentraciones de los iones en su membrana. Estos cambios de concentración generan unos potenciales de voltaje, los cuales se pueden medir con diferentes técnicas. Hay técnicas que van desde muy específicas y muy invasivas, donde puedo medir hasta una simple neurona motora con un electrodo de aguja, hasta las técnicas que son no invasivas, pero que ya no son tan específicas, pues abarcan más neuronas, como la magnetoencefalografía y la electroencefalografía, que lo que buscan es medir el campo magnético y eléctrico de la actividad neuronal de la corteza cerebral. Es en base a esta técnica de electroencefalografía que se basa en la mayoría de interfaces cerebro-computador. Bueno, interfaz cerebro-computador, BCI, Brain Computer Interface. Una interfaz cerebro-computador es un dispositivo que traduce las señales emitidas por el cerebro en determinado momento en señales de control, lo cual permite controlar un dispositivo externo. Las interfaces cerebro-computador se dividen en tres partes. Primero se debe tener un sistema de adquisición de las señales del cerebro, que normalmente se utilizan señales electroencefalográficas, magnetoencefalográficas o otro tipo de señales que son invasivas. Segundo, se debe tener un elemento final de control, o sea, una aplicación, en donde se toman esas señales traducidas, se genera una señal de control y se controla un dispositivo externo, lo cual puede ser un cursor, pues pedir desde algo simple como un cursor de un computador hasta algo más complejo como un brazo robótico o una prótesis electrónica. Y como tercero, se debe tener un algoritmo que tenga la capacidad de analizar patrones y clasificarlos para poder usar las señales electroencefalográficas y poder tener una salida de señal de control. Para eso se utilizan algoritmos inteligentes como los que se presentan en el aprendizaje de máquinas, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial y otros tipos. Las BCI se pueden dividir en tres tipos principalmente: BCI sensoriales, BCI cognitivas y BCI motoras. El trabajo está concentrado en BCI motoras que permiten que las señales se traduzcan a un dispositivo y, o sea, se permiten que el sujeto tenga algo que se llama imaginación de movimiento para traducirlo en comandos de movimiento en un dispositivo externo. Bueno, en la parte de procesamiento hay lo que se llama filtros espaciales de patrones comunes, o CSP. Estos filtros se basan pues, principalmente en la composición de las señales electroencefalografía multicanales para patrones especiales que están de diferentes clases en un único ensayo. Estos patrones, estos patrones permiten diferenciar las clases mucho mejor. El procedimiento pues se trata de diagonalizar la matriz de covarianza de cada ensayo en cada canal. Esto permite tener una compresión de los datos y permite poder separar las clases mucho mejor para su posterior clasificación. Para la clasificación se tienen las máquinas de vectorsoporte que fueron introducidas en 1963 por Buckley. Esto toma un set de datos de entrada y predice una clase de salida. Para esto primero se debe entrenar la máquina de vectorsoporte con un set de datos y posteriormente se valida su clasificación. Este clasificador básico, pues el clasificador básico propuesto por Buckley era lineal y binario, solamente clasificaba dos clases. Después en 1992 se propuso utilizar un truco de Kernel, que es en el producto punto que se hace en la función del clasificador introducir una
función no lineal, que puede ser tipo gaussiana, puede ser de tipo polinómica y otros tipos diferentes, lo cual permite que la clasificación sea no lineal. La metodología. La metodología se divide pues, como en 3 etapas principales que permiten lograr cada uno de los objetivos secuencialmente. Primero se realizó una investigación en el mercado de los dispositivos disponibles para la adquisición de señales, se realizó una evaluación de estos dispositivos, se eligió el mejor considerando nuestros requerimientos, se hizo un acercamiento del dispositivo. En la segunda etapa se hizo el desarrollo pues, del algoritmo de caracterización del dispositivo y en la tercera etapa se realizaron pruebas y se realizó la validación de la aplicación. Bueno, entonces nuestro primer objetivo consistía en encontrar un sistema de adquisición confiable. Entonces nosotros hicimos un estudio en el mercado de los equipos que existían y podemos encontrar de varios tipos, desde los más robustos hasta los de menor resolución. Y básicamente encontramos que los tradicionales son de escritorio donde la persona misma tiene que conectar los cables directamente al computador, pero la nueva generación de dispositivos que denominan de bajo costo ya son portables y ya son más fáciles de usar. Nosotros entre todos los que encontramos seleccionamos 4 candidatos que puedan cumplir los requerimientos de nuestro proyecto. Esos 4 se vinieron a analizar más a fondo en base a los criterios que definimos. Estos criterios fueron los que nosotros vimos que eran más importantes en nuestro trabajo de grado, que eran por ejemplo la asequibilidad, relacionado mucho al precio, a la distribución, a la forma de conseguirlo, a la portabilidad, a que sea inalámbrico y fácil de usar, la compatibilidad relacionada a la cantidad de plataformas de software con los que se puede trabajar, y la escalabilidad va desde qué etapa me permite trabajar el BCI, desde trabajar directamente con las salidas discretas de control o que me permita trabajar hasta con las señales puras de electroencefalografía. Entonces, en base a todos esos criterios se le dio una evaluación, se le dio una calificación a cada uno de los equipos, el cual está ahí en ese gráfico, y finalmente la evaluación dio que el mejor, aquí un error pues con la leyenda, el mejor que salió calificado fue el Emotic, el cual fue el sistema que adquirimos y utilizamos en este proyecto. Bueno, el Emotive Epoch es una diadema de adquisición de alta resolución que cuenta con 14 canales de electroencefalografía, cuenta con giróscopos, es inalámbrico y cuenta con un completo kit de desarrollo de software para trabajar. Su motor de detección principalmente detecta 3 tipos de patrones, que es cada una de las suites. La suite cognitiva lo que hace es detectar a partir de los pensamientos del usuario patrones cognitivos. La Expressive detecta los gestos faciales de la persona porque la electromiografía de la cara se superpone a la onda electroencefalográfica en electrodos que están ubicados en las partes frontales. La suite Affective está relacionada con los estados emocionales del paciente. El Emotic trabaja con estados. Un estado es un patrón que detecta. Por ejemplo, un estado del Expressive puede ser un guiño. Y por ejemplo, un estado cognitivo ya va ligado a la representación mental que tenga el usuario, pues que se haga el usuario, ¿cierto? Los eventos son ya reglas lógicas que se ponen para trabajar con estos estados. Por ejemplo, yo puedo decir, si este estado se cumple y este estado se cumple, están activados, genere un evento. O si supera un umbral durante tanto tiempo, se genera un evento. Estos eventos por lo general se usan es para ya trabajar y programar los software. Que el API con el que cuenta el Emotive brinda pues una serie de librerías y funciones para trabajar las propias aplicaciones de software. Y el TestBench es un software que viene para extraer las señales puras de electroencefalografía. Bueno, al Emotive se realiza una caracterización del sistema. El Emotive es un dispositivo que realiza la adquisición, procesamiento y clasificación de los datos, pero el fabricante no describe qué algoritmos de detección se utilizan, por lo que para nosotros es una caja negra sin
simplemente pues las señales de entrada y una salida. Entonces, si va a hacer una caracterización de este sistema, un algoritmo de identificación, lo cual permite un mayor control sobre la clasificación, sobre los patrones de clasificación y reconocimiento. Esto permite pues, que se tenga un mayor control sobre el rendimiento que pueda tener el reconocimiento de patrón de las señales leídas. El algoritmo de identificación se parte pues, en dos partes principales. La extracción de características que se hizo con filtros espaciales CSP, o sea, en la bibliografía pues, se encuentra que es lo que más se utiliza para este tipo de señales, ya que dan excelentes resultados y permiten una excelente separación de las diferentes clases de los estados de pensamiento que tiene el sujeto en determinado momento. Para la clasificación se utilizaron máquinas de soporte, de vector soporte, que también en la bibliografía pues, se encuentra que tienen un buen rendimiento, son bastante flexibles, tienen un alto margen de clasificación y son pues, relativamente sencillas de implementar. Entonces los resultados obtenidos pues, para la caracterización del sistema se realizó un experimento con un individuo. Se eligió un individuo debido a que para cada persona es muy diferente cómo representan los estados mentales, entonces no se pueden relacionar que si uno lo hace bien la otra lo puede seguir haciendo bien o mal, por eso se utilizó un individuo. El individuo se sentó frente a un computador donde se corría un video de estados aleatorios. Los estados duraban 10 segundos aproximadamente. Esto se hizo durante 10 minutos, lo cual nos dio aproximadamente 56 estados para evaluar. El Emotiv realiza un muestreo a 128 Hz, lo cual para cada estado daba aproximadamente 1280 datos. Para toda la sesión dio más o menos unos 70.000 datos. Bueno, esto es bastante grande, por 14 canales. Entonces con los filtros ESP eso permite comprimir los datos porque haya las matrices de covariantes de cada estado. Entonces simplemente nos quedamos con una matriz de 56 estados por 14 canales. Para la evaluación utilizamos el método de curvas de ROC y la matriz de confusión. Aquí para la evaluación se utilizó la validación cruzada. Esta validación cruzada se separaron los datos, 50% para entrenar, otro 50% para validar. Y se aleatorizaron los 56 estados para escoger y se escogió el grupo que mayor rendimiento da en la clasificación. Como vemos la curva acá, este fue pues, el grupo que mejor clasificación dio. Se muestran otras 20 aleatorias para mostrar, pues, porque las 2000 iteraciones no las podíamos mostrar en una sola gráfica. En la materia de confusión se puede observar que de 19 estados que se tenían de pensamiento, de imaginación de movimiento de la mano derecha, 18 se clasificaron en esa clase y uno se clasificó en la clase neutral. Eran dos clases, imaginación de movimiento derecha y clase neutral. Y de 9 que habían neutrales, 4 se clasificaron en la otra clase pues, de manera mal y 5 se clasificaron como la clase que era. Esto dio un total de un 82% de eficiencia en la clasificación de los datos. Después de esto se procedió a hacer una evaluación de los parámetros de clasificación, que son las ventajas que se tienen frente a la caja negra que teníamos con el Emotiv. No podemos variar en ningún momento ningún parámetro que nos permita mejorar o en casos también empeorar la clasificación. Entonces, para eso se valió pues, de software, todo el algoritmo se hizo en MATLAB y se variaron los factores de aprendizaje y se utilizaron dos tipos de kernels, pues, dos tipos de kernels. Se utilizó el kernel gaussiano y se utilizó un kernel de perceptrón multicapa. Como se puede observar en esta gráfica, el kernel gaussiano tuvo un mejor rendimiento que el kernel de perceptrón multicapa. Y vemos que los mayores rendimientos se presentan cuando se sube el valor de la caja de restricciones, teniendo como una estabilización del aprendizaje un 82%.
Al contrario que el kernel Gaussian, el kernel perceptrón multicapa nos dio aproximadamente una clasificación del 78%. Bueno, entonces en otra etapa lo que hicimos fue hacer una evaluación del desempeño de la interfaz del equipo que habíamos conseguido. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando fuimos a conseguir el equipo casi que no teníamos referencia en la bibliografía de qué tan fácil era usarlo, y de pronto un investigador o alguien que lo quiera conseguir no tiene como parámetros para poder decidir si es viable el sistema para implementarlo en sus desarrollos. Entonces nosotros quisimos como hacer una medición de la usabilidad y facilidad de uso de este sistema con sujetos. Entonces nosotros hicimos un protocolo en las que las personas les poníamos un video diciéndole, primero que entrenó un solo estado, le poníamos un video en el que le decíamos como era un estado, se mantuviera neutral y lo lograra mantener durante 10 segundos, y luego con dos estados intentando mantener un estado o el otro. Durante ese protocolo que hicimos, registramos una serie de parámetros que intervenían en el procedimiento, pero para nosotros el parámetro que medía la usabilidad del sistema y la facilidad de uso era el porcentaje de acierto acumulado durante la sesión, que era el porcentaje de acierto de la persona en mantener el estado que le decíamos que mantuviera. Entonces los resultados podemos ver que cuando la persona entrena un solo estado, por lo general la totalidad de individuos podían usar la interfaz. Había una tendencia más o menos entre un 70%, entre un 65 y un 90% de utilizarlo, lo cual lo lograban manejar bien. Pero a diferencia se da cuando se entrenan dos estados, porque con un solo estado solo tiene que hacer una representación mental, pero cuando las personas tienen que entrenar dos estados tienen que pensar en dos representaciones mentales totalmente excluyentes, y muchas veces el sistema no es capaz de separarlos. Entonces ahí va mucho como la habilidad de la persona. Vimos que de los sujetos solo solo dos personas lograron manejarlo, pues porque están por encima de un 50%, dice que por debajo de un 50% tirar una moneda pues es igual clasificado. Entonces podemos ver que solo dos individuos, hubo unos que estuvieron uno casi encima del 100% toda la prueba. Entonces ahí se ve la dificultad de usarlo, y hay muchas variables que intervienen en que una persona lo logre usar o no. Ahí está la capacidad de concentración de la persona, el tiempo de entrenamiento, la capacidad que tenga la persona de hacer las representaciones. Bueno, y finalmente nosotros, más que querer mostrar cómo manipular un actuador, pensamos que en vez de adquirir pronto una prótesis física que nos hayamos propuesto, mover una prótesis virtual. Y ante pensar eso, se nos ocurrió de pronto solucionar una necesidad que existía. Y eso ocurre con personas que han sufrido recientemente una amputación del miembro, pues una amputación de miembro. Y lo que pasa es que las personas, como todavía tienen en el cerebro unas neuronas destinadas al movimiento de esos miembros, todavía tienen una representación mental en el cerebro de ese miembro. Entonces muchas veces sienten la presencia. Cerca del 100% sufren eso durante los primeros meses, y cerca del 60, entre el 80%, algunas han sufrido dolor de ese miembro. Unos dicen que es por la frustración de la persona por poderla mover, si no puede mover. Hay varios tratamientos quirúrgicos, médicos y no médicos. Entre los no médicos hay uno que es el biofeedback, que se encarga es de darle retroalimentación visual a la persona de que está moviendo su miembro ausente, darle la ilusión de que está moviendo su miembro ausente para que neurológicamente pueda aliviar ese dolor. Hay varios métodos, hay unos muy rústicos, por ejemplo, que se usó por primera vez la caja de espejo, que metían el miembro sano y el miembro amputado, y con un cierto ángulo en el espejo intentaba movía el miembro sano, dando la ilusión al cerebro de que está moviendo el miembro amputado, y eso hay evidencia de que efectivamente alivia el dolor. Hay otros métodos que ya usan, por ejemplo, video y proyección de video. Nosotros propusimos una aplicación con realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que busca integrar el entorno real con modelos virtuales, de modo que el modelo virtual parezca que interactúa o que es parte del entorno real cuando se le proyecta a una persona. Lo que pasa es que en un entorno real, el software de realidad aumentada
y hace un procesamiento de imagen e identifica unos puntos específicos que llaman marcadores. Esos marcadores son los puntos de referencia para poner modelos virtuales. En la aplicación que pensamos fue que una persona que tenga amputación de mano, si se le hace reconocimiento de imagen del muñón, se le podíamos superponer una mano virtual para que pareciera que fuera su miembro ausente. Para eso usamos una mano simulada en computador. El modelo real que se iba a identificar, usamos un modelo en yeso de un muñón de una persona amputada, y los marcadores intentamos con varias medidas para que cualquier persona amputada se ponga esto y el software haga un reconocimiento de la textura independientemente del color de piel de la persona o de la forma del muñón, porque el software reconoce textura. Finalmente usamos esta puerta que fue la de los resultados. En los resultados, en la parte de detección se puede apreciar, pues en la parte de detección se utilizó un software de realidad aumentada que se llama Diffusion. El software permite realizar la detección de superficies planas o superficies objetos en 3D. Para eso se utilizó un modelado de medio cilindro, lo cual permitía reconocer el marcador en 90 grados. Como pues, se reconocía muy bien de 30 centímetros a 2.5 metros, se reconocía satisfactoriamente con diferentes inclinaciones y con un rango de rotación de 90 grados. Eso era por el medio cilindro modelado. En la parte cuando se superponía la mano modelada, la prótesis virtual, también fue satisfactorio, pues ya que después de hacer el reconocimiento se debía posicionar el brazo y posicionar la mano y orientarla, que eso el software pues lo permite hacer fácilmente después de que se haga una buena detección. En la última parte se le agregó la etapa de la interfaz cerebro-computador, en donde el sujeto debía de pensar, pues debía tener un estado cognitivo de cerrar o abrir la mano. Se entrenaba la interfaz cerebro-computador para que reconociera estos dos estados, y esa señal se interlazaba con la interfaz de realidad aumentada, lo cual permitía animar la mano de manera que el sujeto pudiera sentir que en realidad pues, pudiera tener una representación visual de lo que estaba pensando. Pues una cosa que se debe resaltar es que el tratamiento, pues que esto se propone como un tratamiento para ese síndrome del miembro ausente. No encontramos pues, un tratamiento parecido a este que combinara estas dos tecnologías. También intentamos buscar artículos donde se solucionara algún problema con estas dos tecnologías combinadas, y solo se encontró un artículo de 2009 donde manejan un robot con esto. Pues ningún otro tipo de artículo ni estudio pudimos encontrar que utilizara estos dos campos que son recientes, tienen mucho potencial y pueden servir pues, para aplicaciones futuras con mucho impacto en la sociedad. Las conclusiones, estos sistemas pues, de estas interfaces cerebro-computador que existen en el mercado actualmente son bastante flexibles, fáciles de implementar, vienen con motores ya diseñados, lo cual permite que personas que no sepan manipular este tipo de señales puedan enfocarse simplemente en realizar aplicaciones que den un buen impacto en la sociedad. En la parte de aprendizaje de máquina se corroboró el buen funcionamiento de las máquinas de vector soporte que se decía pues, en la bibliografía. Son sencillas de implementar en software como MATLAB, y permiten pues una buena clasificación de este tipo de señales que son un poquito pues, problemáticas, porque no son como otras señales de sensores pues, más sencillos. Bueno, y otra de las conclusiones que pueden sacar es que estas tecnologías emergentes que se están usando en el mundo, desde los conocimientos que adquirimos en nuestra formación profesional, estamos como al alcance de utilizarla, y tenemos pues la responsabilidad como de usar esto en beneficio de resolver las necesidades de la sociedad y que nos presentan a nosotros como ingenieros. Para trabajos futuros pues se hacen recomendaciones. Se recomienda trabajar estos modelos de interfaz cerebro-computador en otras aplicaciones que antes no se podían considerar por el mismo, pues como mismo estaban diseñadas antes, y ahora se pueden conseguir más portables y más asequibles. En
cuanto a la aplicación de realidad aumentada, se puede mejorar mucho todavía la estética de la mano, se puede usar modelos, pues texturas más reales, colores de piel diferentes, se pueden modelar otros tipos de miembros y se propone que se mida la efectividad del tratamiento en pacientes reales. Una bibliografía utilizada en la presentación. Muchas gracias por su atención, estamos atentos a las sugerencias y preguntas. A tiempo, Sí. muy bien. Felicitaciones por el proceso. Vamos a entrar directamente con las preguntas del jurado hacia ustedes. Nos preguntan y tengo un par de preguntas al final también y no sé si Carolina tendrá otras preguntas. Buenos días. Buenos días. Primero los quiero felicitar porque el trabajo, más que toda la parte, la última, la aplicación que ustedes proponen, es muy novedosa. Gracias. Y las preguntas son con respecto a la validación cruzada. Pues no, yo leí el documento y me quedó claro cómo fue que realizó la validación. Dice que el 50%, pero la pregunta es, ¿50% fue para entrenar y el otro 50% para probar? ¿O hicieron una validación cruzada de dos particiones? O sea, teníamos 56 datos de la matriz que nos daba el algoritmo de CSP. Esos 56 datos nos metimos pues en un ciclo donde los separábamos 50%, entrenábamos la máquina de vector soporte. Este entrenamiento lo realizábamos 2000 veces con los datos aleatorizados las 2000 veces. Y por cada una vez clasificábamos también los otros 50 de los otros 26 datos. Entonces esto nos daba siempre un porcentaje de clasificación, o sea que siempre obtuvimos 2000 porcentajes de clasificación. De estos 2000 cogimos pues el que mejor clasificación tenía, lo sacamos y mostramos pues otros 20 para no mostrar los 2000. O sea, la máquina de soporte fue entrenada 2000 veces con datos aleatorizados. ¿Sí bien? Pero la parte de utilizar sí la entendí. Pero entonces antes sí es 50% para entrenar y los Sí, 50% 50 para entrenar y 50 validar. Y en la caja de restricción, pues ustedes validaron este parámetro que tiene la gaussiana, el gamma. ¿Les dio mejor o les dio igual que el No, otro? o sea, se presentaba un mejor rendimiento variando la caja de restricciones más que con el factor de aprendizaje, porque mira que cuando la caja de restricciones está por encima del valor de 20 se estabiliza sin importar el factor de aprendizaje. Pero entonces ahí les dio el mismo, mejoró, quedó igual que el Mejoró, o sea, lo que pasa es que en la validación cruzada habíamos utilizado ya un valor de caja de restricción alto. Por eso pues daba igual pues que en la nueva clasificación. ¿No? Eso nosotros, según la bibliografía, decía que valores de caja de restricción alta funcionan mejor. Nosotros utilizamos unos altos. Desde el principio utilizamos. Ya después hicimos la prueba variando eso y no mejoraba el porcentaje de clasificación. Bueno, ahorita esas serían las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo. Creo que es un excelente trabajo. Felicitar a Alejandro pues, en la dirección del trabajo porque realmente el producto es muy bueno. Y más contando que esa última parte no estaba propuesta inicialmente y que resulta ser, como dice Cristian, muy novedosa y de una utilidad pues importante en este ámbito, no solo para digamos, resolver el problema del miembro fantasma, que bueno, que lo resuelve o propone digamos, una solución bien interesante porque además de ver virtualmente, la persona está haciendo control a través de una actividad cognitiva, con lo cual yo creo que los beneficios serían, no habría que evaluarlo después, pero serían bastante más grandes que lo que se obtiene simplemente con proyectar virtualmente pues, la prueba. Y aparte de eso, no solo los miembros fantasma, en el caso tal de que se quiera una aplicación con las BCI ya de control de una prótesis real, pues ustedes mismos lo decían que el proceso de entrenamiento de una persona cuesta, o sea, para que el sistema pueda reconocer sus señales, todo el proceso de entrenamiento es complicado.
mucho más fácil que una persona se esté entrenando, digamos, una persona amputada se esté entrenando con un modelo virtual en donde él lo está controlando todo el tiempo, está viendo cómo funciona, así en el momento que llegue ya a incorporarle la prótesis, pues va a tener un mayor aprendizaje y va a ser mucho más eficaz el funcionamiento. Entonces, creo que esa parte es clave. Felicitaciones por eso. Bueno, sin embargo, yo tengo como algunas inquietudes ya más por cómo seleccionaron todo el sistema y cómo llegaron a lo que llegaron. Lo primero es, en el mundo en este momento hay mucha gente trabajando en BCI. La gente trabaja con sistemas de electroencefalografía que por lo general tienen lo mínimo 32 canales. ¿Cómo ustedes soportan el hecho de que van a desarrollar una aplicación simplemente con un sistema que tiene 16 canales? O sea, ¿con base en qué o por qué deciden escoger este y por qué lo proponen como digamos, solución para las interfaces cerebro-computador? Sí, lo que nosotros hemos visto es que por lo general los sistemas que son más robustos y tienen mejor resolución y tienen más canales de adquisición, por lo general están enfocados a utilizar ese potencial para investigación. Pero muchas veces cuando uno quiere simplemente generar señales de control, uno en realidad no necesita adquirir todas las señales, sino que uno puede leer unos potenciales específicos de unos canales específicos. Entonces, yo creo que el hecho de que hayan surgido esta nueva generación de dispositivos es que hacen uso de eso, de que no lo vuelven robusto para las necesidades de investigadores o ámbitos clínicos, sino que ya los enfocan a los mínimos requerimientos que puedan bajar el costo y de pronto hacerlos más asequibles. Entonces, por ejemplo, para la necesidad de nosotros, se veía según la bibliografía que estos 14 canales eran lo suficientemente necesarios para que una persona pudiera tener un control efectivo sobre alguna aplicación. Entonces, básicamente cumplía los requerimientos mínimos para el proyecto. Y también se le dio pues, mucho valor a la portabilidad del dispositivo, porque estos dispositivos robustos, además de ser costosos, son de escritorio, no se pueden sacar de un ambiente pues, de un laboratorio. El dispositivo que se evaluó es totalmente portátil e inalámbrico y se puede utilizar, pues hemos visto casos donde se utiliza una tableta, por lo que en posteriores estudios un paciente podría simplemente andar con la tableta en su bolso, pues un sistema de procesamiento cargado, la diadema, podría tener una prótesis controlada por sus pensamientos. Y además se ve pues que el dispositivo en realidad sí funciona. Él se limita a poder clasificar 5 estados, pero los 5 estados son suficientes para tener un movimiento izquierda, derecha, arriba, abajo. La otra pregunta va relacionada con eso, con el tema de la portabilidad. Listo, entonces planteas que de pronto, llegado el caso, se puede tener una tablet y la persona, pero una tablet muy grande. O sea, ya pensando realmente en portabilidad, en un sistema portable, yo quiero tener un sistema, o sea, yo tengo una prótesis, pero fuera de eso me tengo que cargar una tablet. Una tablet, pero por ejemplo, en estos momentos hay una generación completa de computadores de escritorio que tienen una medida de 10x10. Eso es por ahí donde va la pregunta. Entonces, yo tengo un sistema que listo, que puede ser portable, todo el sistema de adquisición. Pero, ¿qué tendría, o sea, cuál sería el procedimiento a seguir para coger, porque ahora tenemos los algoritmos, las máquinas de soporte vectorial, el Common Spatial Pattern, desarrollado pues en un computador, ¿cierto? Como tal. ¿Cuál sería entonces el proceso para eso, llevar a un dispositivo programable para que efectivamente yo tenga una aplicación realmente portable? O sea, que incluso lo pueda incorporar dentro de la misma prótesis. Eso, entonces, ahí está pues como la potencialidad de nosotros haber caracterizado el sistema, porque entonces ya tenemos como
interferencia, o es que hay que eliminar para leer la señal cerebral, o es algo que se puede Pues, utilizar en el proceso. pues en realidad la señal de electromiografía de la cara y las señales de electroencefalografía están en espectros de frecuencia diferentes. Entonces el sistema logra separar cuál viene proveniente de cuál. Entonces esa interferencia, más que un ruido que cause problemas, es una ventaja que utilizan para que la persona tenga más herramientas para controlar dispositivos. Ya que como vimos, pues la persona solo controlando dos estados es muy difícil, entonces ya controlando también gestos faciales ya tiene más versatilidad a la hora de trabajar en otra aplicación. Lo preguntaba porque en este momento hay muchísimo interés y mucha investigación en una enfermedad que es de la neurona motora. Pero una de las primeras cosas es que la musculatura de la cara se paraliza, entonces se pierde completamente esa señal. Sí, entonces ahí ya la persona tendría que hacer uso de ya las herramientas cognitivas porque ya hay un problema motor. Pues por lo general las personas candidatas a utilizar un sistema interfaz computador, por lo general son personas que están paralizadas del cuerpo para abajo, pero sí hay personas vegetales que ni siquiera son capaces de hacer el movimiento motor de la cara. Entonces las personas pueden hacer uso de esta herramienta como una herramienta de comunicación aumentativa, pero simplemente sería la cognitiva y la afectiva. Potencial para ayudar a la gente que... Bueno, yo tengo varias preguntas. Primero, felicitaciones pues, por el trabajo. Pero el profesor Robinson sí hizo pie a unas preguntas que son interesantes a revisar. Pongamos donde falla la persona, ¿cierto? Donde decía que falla la persona, no sé qué. Bueno, antes de eso, qué pena. ¿Cuál es la referencia en las cuales ustedes dicen que soportan que el 16 canales funcionan? ¿La tienen ahí? Pues o sea, las referencias que tenemos es que demuestran que el emotive es una herramienta funcional en la investigación de las personas. O sea, los 16 canales del emotive sirven para la investigación. Son 14, pero esos sirven de referencia. Okay. ¿La tienen ahí, Juan? Listo. Por favor, en la presentación, como ese es un punto crítico, hay que ponerlo ahí, es decir, poner esa referencia ahí porque me sacó tal cosa, la referencia, y yo digo, pues no, muestro la referencia cuál es porque no listo, para la fase se puede sacar por la referencia, y esa es la referencia y no lo tiene. Entonces, necesitamos por favor que aclaren eso en las conclusiones ahí. Bueno, tenemos un problema de los dos estados, ¿cierto? Sí. Y el profesor les decía que si teníamos más canales, podría uno enfrentarse a problemas más complejos. Ustedes dicen, no, tranquilo, que es que el sistema nos evidencia que no. Y entonces, frente a esto, ¿qué? Pues, ¿Más canales mejor o menos? No, obviamente cuando se tenga más canales se va a tener mejor, pues muchos más datos para hacer reconocimiento de patrones, y esos dispositivos tienen mucha más resolución que este. Con estos bastan para hacer clasificación de poquitos estados cognitivos. De todas maneras, esta realidad que se presenta cuando se realizan dos estados, pues uno tratar de pensar en dos estados diferentes es un poquito pues complicado. Igual esto con entrenamiento se puede mejorar. En un workshop que nosotros referenciamos, ellos evidencian que para los pensamientos de imaginamiento de mano derecha e izquierda es muy variable dependiendo del tipo de persona, pues dependiendo de la persona, ¿cierto? Entonces para unos va a ser mucho más fácil con 10 minutos, como se ve que hubieron unos que en 10 minutos lo lograron manejar muy bien, los otros no. En el workshop dicen que se entrena con 10 minutos el algoritmo inteligente,
y de ahí para adelante la persona se puede poner a jugar con el dispositivo hasta 6 horas, y que más o menos en ese tiempo la persona termina moviendo naturalmente. Ahí hacían experimentos con el movimiento de un cursor, pues el jueguito como de ping pong. La persona a la final era naturalmente en movimiento, pero pues después de 6 horas nosotros no, o sea, la persona no jugó con el dispositivo más de 20 minutos, por lo que se puede decir, pues estas personas no les fue tan fácil, pero con entrenamiento se puede mejorar. En conclusión, Pero déjame complementar. Es verdad, nosotros nos referenciamos a la bibliografía, nos referimos a la bibliografía cuando elegimos como mejor alternativa el emotic con los 16 canales porque decían que era suficiente, pero es verdad que se puede proponer, analizar si de pronto es más eficiente el sistema con más canales, porque cuando haremos las pruebas, es verdad que no es suficiente la clarificación de la persona. Igualmente se propone que se utilicen tiempos mayores de entrenamiento para ver si la persona sí logra acomodarse mejor. eso, lo que ustedes están viendo en realidad es que el problema es de las personas, ¿cierto? Que o no están entrenadas bien o es la variabilidad de ellas, pero eso es una hipótesis. Lo que ustedes tienen ahí es una hipótesis, no es una conclusión, porque no tienen por qué demostrar eso ahí, ¿cierto? Entonces ese es el cuidado que hay que tener en ese punto, ¿cierto? Porque la hipótesis puede ser, listo, para ciertas personas o cierta complejidad de entrenamiento no lo vas a poder hacer con el emote. Punto y se acabó. Si esto puede ser unas referencias para personas que van a trabajar en el futuro. Yo tengo que intervenir ahí porque no puedo dejar pasar eso. Realmente hay dos cosas que escuché con las que no estoy de acuerdo. Ayer igualmente estuvimos en una tesis en la cual se hacía tomografía computarizada y se tenían 2 equipos en los cuales se había hecho un proceso de fuente simple y uno de fuente dual. Y se trataba de simular con la fuente simple la fuente dual. En toda la literatura que nosotros nos hemos encontrado, de donde yo me muevo, que es mi área, que es la automática y el modelamiento e identificación de sistemas dinámicos, me he encontrado que la solución a muchos de los problemas que nosotros hemos desarrollado o muchos de los problemas que están solucionando actualmente están solucionando, no, vamos a solucionar a punta de tecnología y vamos a meterle a eso más canal y vamos a meterle a eso más plata y vamos a tostar al paciente para poder sacar un poco de cosas de tomografía computarizada, pero hemos dejado de lado en el modelamiento un poco de cosas que tienen que ver con la controlabilidad y la observabilidad de los sistemas. Ahora están apareciendo sistemas híbridos que permiten con bajas señales y haciendo un análisis de observabilidad poder predecir estados que no están, se pueden predecir estados a partir de menos señales, teniendo unos patrones específicos y haciendo una buena identificación del sistema, se puede predecir hasta muchos más canales. Igualmente en el caso, en un trabajo de grado anterior que hicimos con un guante dactilológico para el reconocimiento de movimientos de la mano, igualmente estábamos trabajando con 18 canales y tuvimos que rebajar esos canales a 16 canales específicamente porque encontramos cómo solucionar el otro problema de los otros 2 canales. Entonces yo estoy viendo en muchos de los trabajos que lo están tratando de solucionar con tecnología, pero desde el modelamiento están dejando tirados los modelos semifísicos, en donde debe de haber un equilibrio entre el modelo y entre la tecnología. O sea, yo puedo tener cosas que tienen ciertas limitaciones en cuanto a tecnología, pero puedo tener modelos que con una buena observabilidad e identificación del sistema puedo predecir esas otras señales que me faltan. Y eso es lo que está faltando mucho en el país, porque estamos faltos de dinero, faltos de tecnología y faltos de algún verdadero análisis en cuanto a observabilidad. Entonces vamos a dejar tirados todos los teoremas de Lyapunov, todos los teoremas de estabilidad, todos los teoremas de observabilidad y nos vamos a dedicar a tirar tecnología por tirar y gastarnos plata. No, venga, vamos a parar y vamos a mirar que vamos a sacarle jugo a estas 14 señales y vamos a mirar cómo podemos predecir y llegar hasta las 32. Vamos a coger una fuente simple y vamos a llevarla a una fuente dual mediante modelamiento. Entonces no podemos dejar de lado y a mí estos trabajos ojalá los pudiera hacer con muchas restricciones para poder apelar a la matemática del modelamiento y a la matemática que tienen detrás los modelos semifísicos. El futuro del mundo va a ir hacia los modelos semifísicos. Por eso yo considero que
en el trabajo que nosotros desarrollamos, a pesar de que no llegamos hasta el modelo semifísico, pensaría que el trabajo que se hizo con estas señales podía llegar a extenderse o sacar mucha más potencialidad de estas pocas señales y volver el sistema más robusto de una forma modelada o de una forma, digamos, más matemática, sin dejar de lado todos esos teoremas que se han venido desarrollando a través de la historia. Y hay mucha tecnología y hay muchos papers que estoy encontrando en este momento, sobre todo en Engineering Application of Artificial Intelligence y Expert System Application, donde se está apelando mucho a la observabilidad del desarrollo de modelos científicos, donde hay muchas restricciones, sobre todo de tecnología, porque no toda la tecnología está solucionando todos los problemas del mundo en este momento. Eso lo quería como ponerlo ahí. Sí. Muy importante. Otra pregunta. Cuando mostraban el tiempo de la persona cuando tiene el mundo fantasma, ¿cierto? Hay un tiempo donde él reporta que tiene señales todavía. ¿Sí? La pregunta va en el sentido de si sería importante en esa etapa temprana que ocurre el hecho comenzar a utilizar ese dispositivo para aprovechar que el cerebro tiene toda la información de la señal. Pues, sí, la verdad, esa es la propuesta que se hace, validar la eficacia del sistema y mirar cuándo es más óptimo aplicar ese tratamiento en personas. Porque, o sea, eso que estás diciendo son básicamente pues, las suposiciones que estamos haciendo con las que proponemos el sistema. Pero sí hay que hacer una correcta evaluación que se propone a futuro. Bueno, y por último, como estamos en un proceso de evaluación de mención, quisiera que ustedes definieran cuáles son los objetivos y en dónde cada objetivo van más allá. ¿Cierto? Tienen objetivos y para que cerremos ahí. Pues en el primero, no solo hacemos una identificación de un sistema particular, sino que hacemos un scope, un estudio de los que más se usan y hacemos nosotros utilizamos una metodología de evaluación que se llama Stage Gate, en el que pues, por pasos vamos reduciendo los candidatos en base a criterios de calificación que tratamos de que sean objetivos, a pesar de que los pesos de cada criterio pues, son subjetivos, pero es una forma como de ser más objetivo al calificar y evaluar cada sistema. El diseño del algoritmo, se realizó pues, un estudio de qué algoritmos se utilizan normalmente para reconocimiento de patrones en este tipo de señales. Pues un punto de estudio del estado del arte, se escogieron los que se suponían funcionaban muy bien. El algoritmo fue desarrollado, se asienta completamente en la tesis. Pues es simple variar los parámetros para mejorar las clasificaciones. Puede en algunos casos funcionar mejor que la clasificación que se obtiene mediante el sistema BCI pues, que se adquirió, y además permite que en algún momento se pueda hacer un ejecutable para, como decía Robinson, poder llevar eso a algo mucho más portable. Una pregunta ahí, qué pena. Solamente conceptual. ¿Por qué el algoritmo es inteligente? Porque presenta un aprendizaje y porque es adaptable. O sea, es un aprendizaje porque se ajusta a cada una de las personas independientemente del parámetro de sujetabilidad, que cada sujeto es diferente. Entonces se puede entrenar para cada sujeto. Y se adapta a los patrones que tiene cada sujeto. Y es un algoritmo porque es un conjunto de procedimientos que definimos, desde el cual definimos que cada persona con sus señales entrena el algoritmo para que aprenda a clasificar sus estados particulares de representaciones mentales y
mismas señales para hacer la clasificación y manipular con las señales de control que salgan de este sistema. La evaluación de desempeño pues, de la interfaz cerebro-computador se realizó con un protocolo de pruebas especializado pues, en ese dispositivo que se adquirió, porque hay pues, protocolos de pruebas generales. Este se basó, pues, como les digo, en un workshop que encontramos de 2009 del Berlin BSI, que es una entidad pues, importante en ese tipo de tecnologías. Y pues y más que todo que cumplir los objetivos y ir más allá, propusimos pues, la aplicación de realidad aumentada solucionando una necesidad particular que de verdad creemos que es más el mayor valor agregado que tiene el trabajo, a pesar pues, de las restricciones de tiempo. Quisimos como ahondar en esa aplicación y que de verdad pues, fuera algo útil, que pudiera evidenciar que podemos pues, trabajar con tecnologías que son emergentes, que son las que apenas venimos trabajando, se vienen trabajando en los últimos años, y que de verdad hay una potencialidad de estas interfaces, no solo pues en la clasificación que podamos hacer y la potencialidad que tienen todos estos algoritmos, sino que eso se puede llevar para que un consumidor final se vea beneficiado de todo esto. Y además la aplicación no se limita pues, a querer solucionar este problema que se indicó, sino también al entrenamiento para posteriormente utilizar brazos robóticos, prótesis robóticas, para también en medicina que se utilizan cirugías por medio de brazos robóticos. Esto puede ser un medio de entrenamiento. Y además de eso, que estamos combinando dos tecnologías que en estos momentos son pues, de alto impacto, son nuevas, son novedosas, y que, como les dijimos ahorita en un momento, solo encontramos un artículo que utiliza estas dos tecnologías. También parece pues, que estamos haciendo algo novedoso acá y que se puede aplicar en futuros trabajos para que seamos líderes en la utilización de ambas tecnologías. Okay. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar a... Yo tengo una pregunta. En el problema concreto del miembro fantasma, la solución del espejo, digamos, es una solución, funciona, ¿cierto? ¿Ustedes tienen alguna hipótesis o ven algún valor agregado que tiene la solución que ustedes plantean comparada con el espejo? Sí, como se decía pues, en trabajos anteriores que se hacen, cuando la persona tiene suficiente entrenamiento con el dispositivo BSI, puede de manera natural como mover pues, el dispositivo que se quiere mover. En este caso, pues, poder cerrar o abrir esa mano. Cuando se hace lo de la caja, pues la persona está moviendo ese brazo derecho, o sea, funciona, pero con este tiene una mejor retroalimentación, porque además está utilizando directamente señales del cerebro, por lo que posteriormente va a creer que tiene otra vez el miembro ahí. Pues, a pesar de que la caja de espejo en la bibliografía se ha reportado que es muy efectiva para aliviar estos síndromes, pero a pesar de las restricciones que tiene, los dos tratan de dar la ilusión al cerebro de que se está moviendo el miembro ausente. Pero si uno ve la caja de espejo, tiene unas limitaciones porque la persona tiene que estar moviendo los dos, pues el cerebro creería que está moviendo los dos al mismo tiempo, y además tiene que tener, para que la realidad de su cerebro crea que está moviendo el ausente, tiene que tener un ángulo específico. Entonces hay una limitación también ahí espacial para hacer el tratamiento. Aquí la realidad se la estamos dando de otra manera, de modo que la persona sienta de una forma natural que cuenta con su miembro independientemente del otro. Okay. Entonces, muchas gracias. En un momento vamos a hacer la revisión. Yo voy a apagar esta cámara.